En el año 2013 se hizo público el misterioso contenido de un maletín de madera encontrado en la basura y que ha suscitado especulaciones de todo tipo. Este podría ser el inicio de una novela detectivesca, ya que apenas se sabe nada sobre su origen, su propietario o de por qué terminó en el contenedor, aunque precisamente esos son los motivos que hacen que este maletín posea un halo especial de misterio, y su contenido es más intrigante de lo que podríamos imaginar. En su interior se encontraron distintos tipos de documentos, pero ¿quién podía ser su autor? La mayoría de los folios estaban firmados con el nombre de Daniel Christiansen, y tras el estudio de estos documentos, se pudo deducir que se trataba de un hombre nacido en Dinamarca hacia el año 1900, que se trasladó al estado de Florida, lugar donde se alistó en el ejército en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, moriría entre los años 1980 y 90. Se consideraba a sí mismo como un inventor y artista. Podemos suponer que Daniel Christiansen era el propietario de la vieja maleta que se encontró casi muchos años después de su muerte y en la que guardaba un sorprendente contenido. Poseía una colección de mapas realizados a mano que servían para la navegación aérea. También tenía una proyección polar de Hammonds de 1930 con las rutas de vuelo más importantes alrededor del mundo. Parece ser que el propietario estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con el vuelo de artefactos. Tal vez tengan relación con los bocetos más inquietantes del artista. En ellos se ve la representación de seres voladores con 4 cabezas diferentes. Se podría pensar que el dibujo de tales monstruos era debido tan solo a la locura del autor. Sin embargo, junto a estos seres, Christiansen también dibujó artilugios mecánicos con diferentes sistemas rotatorios que posibilitaban el giro y el movimiento. Estaba representando máquinas voladoras a través de un sistema de ruedas capaces de levitar. ¿De dónde procedía esa extraña inspiración? Si revisamos el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Ezequiel podemos leer lo siguiente. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente los 4 tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro, y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba, y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que, en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo, y cuando se elevaban del suelo, también se elevaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban.
Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas con las que se cubría el cuerpo. Cuando los seres avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Al parecer, Christiansen dibujó a su criterio la visión del profeta Ezequiel. Pero, ¿por qué le obsesionó tanto el tema? ¿Era por su obsesiva inclinación religiosa? ¿O quizá tenía otro tipo de inquietudes? Si este pasaje bíblico ocurrió realmente, hay que tener en cuenta que Ezequiel no sabía lo que estaba viendo. Por eso, al describirlo, utilizaba referencias de objetos conocidos. No es que las palabras nube o rueda fueran realmente eso, sino que es muy probable que se tratara de algo diferente. Tecnología avanzada que se escapaba al entendimiento de Ezequiel. Tanto que algunos investigadores como Eric von Daniken consideran el testimonio del profeta Ezequiel como un encuentro con seres extraterrestres. Uno de los sucesos ovni más antiguos y detallados que están registrados en la Biblia. Pero también hay registros históricos similares. En Sumeria encontramos la representación de un dios de 4 caras, además de grabados de ruedas voladoras. Lo mismo ocurre en la India con el dios Brahma, creador del universo, y los conocidos vimanas o aparatos voladores. Pero esto no es todo. El maletín también contenía 4 páginas firmadas con el alias de Christiansen, en las que se vincula directamente algunos avistamientos ovni con el suceso descrito por Ezequiel y otras referencias bíblicas. En estas páginas, Christiansen describe detalladamente el funcionamiento de dichos aparatos voladores, incluyendo aspectos de la física y la electromecánica. El inventor y artista no entendía los escritos de Ezequiel como un simple creyente más, sino que veía en ellos la descripción de un contacto con seres más avanzados de otro planeta. De hecho, Christiansen describe en su obra un suceso asombroso que tuvo lugar el 7 de julio de 1977 en Tampa Bay, donde, según el artista, se vieron implicadas naves extraterrestres que guardaban una estrecha relación con las descripciones del profeta Ezequiel. Un suceso que debió quedar impreso en su memoria. ¿Qué pudo suceder realmente en Tampa Bay para que Christiansen reflejara de este modo el extraño acontecimiento? Tanto interés tenía Christiansen por aquellos objetos voladores que realizó un ingenioso diseño representando su posible funcionamiento. Quizás esta sea la lámina más fascinante de todas. Entre los documentos del maletín se hallaba lo que parece la patente de un mecanismo que funciona con un sistema de rodamientos y que guarda relación con todos los demás bocetos del artista en los que representó naves voladoras. El autor trataba de reproducir la tecnología extraterrestre en su afán por dar respuesta al pasaje bíblico y a sus propias experiencias. Llegados a este punto, nos podríamos preguntar, ¿quién fue realmente Daniel Christiansen? ¿Un loco obsesionado con Ezequiel? ¿O un genio del arte y la ciencia?